La genética es una rama de la biología que busca explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante nuestro ADN, a grandes rasgos, una especie de manual de instrucciones biológica que le dice a cada organismo cómo formarse y vivir. Todo comenzó a comienzos de 1865, cuando el fraile austríaco Gregor Mendel, tras experimentar genes de arvejas y porotos, publicó las 3 leyes que llevan su nombre, aunque en su momento a nadie pareció importarle demasiado. Pasaron casi 170 años, durante los cuales los mapas genéticos ampliaron su extensión hasta más allá de los límites imaginables, cuando se logró completar el genoma humano, es decir, la forma en que recibimos la herencia biológica que nos hace ser quienes somos. Este último descubrimiento permite aumentar el conocimiento acerca de enfermedades sin tratamiento hasta el momento, de las que ni siquiera se conocía la causa, lo que resulta un alivio para especialistas, pacientes y familiares. La genética clínica cumple un importante papel en el desarrollo de técnicas de diagnóstico y métodos de tratamiento, como el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero, cuya efectividad quedó probada durante la pandemia de coronavirus. La doctora Mariela Larrandaburu es la primera médica genetista del país, con maestría y doctorado en genética y biología molecular, presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana y de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana. Lleva más de 2 décadas dedicada al estudio de las enfermedades raras, las anomalías congénitas y la discapacidad. La Organización Mundial de la Salud la integró a un equipo de estudio sobre la carga de los defectos congénitos en el mundo, realizando distintos programas para la vigilancia de defectos congénitos, la supervisión del embarazo y el seguimiento de los pacientes al nacer. Las anomalías congénitas son responsables de la muerte de alrededor de 400.000 niños cada año, y la genética clínica puede ayudar a salvar muchas vidas en el futuro si seguimos investigando. Bien, es un placer para nosotros recibir a una mujer en este día tan especial de la mujer, una mujer destacada en la ciencia, la doctora Mariela Larrandaburu. Perdón porque tener que es muy largo el apellido, les pido mil disculpas, doctora, pero la verdad es que es un placer porque esto habla también de la importancia que se le da a las mujeres en la ciencia en Uruguay, y me gustaría porque nosotros recibimos muchas mujeres en la mañana en casa que son trascendentes en la ciencia, pero me gustaría que nos des un concepto, ¿cómo están las mujeres hoy en la ciencia en Uruguay? Bueno, en primer lugar, buenos días para todos. Realmente me quedé muy sorprendida con la maravillosa sinopsis que hicieron de mi vida. Realmente me he dedicado toda mi vida a la genética y a la genética humana. Y para mí es un honor realmente estar en este día que no es cualquiera. Es un día que se logra a través de mucha batalla de muchas mujeres a nivel de la historia, conversar justamente de la genética. Y creo que la mujer en la genética hoy está muy bien posicionada. Le queda un camino por recorrer porque en realidad, si hablamos de números, muchas mujeres somos las que estamos tanto en los hospitales como en los laboratorios. Pero a veces lo que nos falta es llegar a lugares de posición donde se están tomando las decisiones y esas decisiones realmente pueden transformar la vida humana. Desde el lugar que me corresponde, yo el año pasado, a fines del año 21, asumí la presidencia de la Red Latinoamericana de Genética Humana. Trabajamos muy fuertemente en capacitación y poder llegar la genética al servicio de las personas. Y eso creo que es lo que hoy tenemos que conversar. Y esa última foto que ustedes mostraron fue la última, digamos, nombramiento que he tenido como presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de Genética Humana, porque son 7 continentes, 7 sociedades, y una mujer latinoamericana, en este caso por primera vez, está asumiendo la presidencia mundial de todas las federaciones. Así que tenemos una responsabilidad enorme y ya estamos trabajando para eso y con muchas ideas para poder avanzar. Felicitaciones, doctora. Felicitaciones. También un orgullo enorme, pero es lo que usted comentaba y lo hemos hablado con todas las científicas que han venido y que escuchamos con admiración
que ese techo de cristal existe y que quizá el camino que le llevó a usted a recorrer para llegar a ese lugar seguro haya sido bastante más empedrado, la dificultad que se tiene también a veces para conseguir apoyo financiero, para esas maravillas que quizás se pusieron un poco más en evidencia durante la emergencia sanitaria, por suerte, pero que siempre estuvieron, y el esfuerzo que hay detrás también creo que es destacable, y todas las científicas que hay en nuestro país además, que es otro orgullo. Sí, exactamente. Sin duda que haber llegado a donde estamos nos requirió desmalezar y atravesar fronteras a través de un largo camino. Ahora lo que tenemos que hacer es asumir esa responsabilidad y enfrentarla de una manera categórica. Categórica significa con toda la sapiencia que uno tiene, con todas las lecciones aprendidas. Como ustedes decían, la pandemia puso a la ciencia encima de la mesa y puso a la genética médica también encima de la mesa y su importancia. Me parece muy importante también para la audiencia, para que la gente comprenda, porque a veces los científicos tenemos quizás ciertas dificultades, ustedes son comunicadoras, y nosotros a veces tenemos cierta dificultad porque no nos enseñan a comunicarlos con la audiencia. O sea, ¿qué es lo que realmente la gente quiere y tiene que saber? No solo que quiere, sino que tiene que saber. Y esta es nuestra misión, alfabetizar en genética y genómica humana, porque eso puede hacer la diferencia. Pensando, por ejemplo, en mujeres, uno siempre habla de mujer y habla de mamá. Yo las escuchaba antes hablar del peso, con el tema, por ejemplo, laboral, que por ahí tantos kilos pesa una bolsa de Portland y las mamás andan cargando niños que pesan mucho. Entonces, desde ese lugar, muchas veces las mamás son las primeras genetistas. ¿Por qué? Porque la mamá es a veces la que intuye y ve que su hijito no están las cosas andando como su naturaleza, quizás eso sí es genético, le dice que debería ser. Entonces, por eso es muy importante escuchar a las mujeres, por eso es muy importante a su vez que las mujeres sean escuchadas por el resto de los profesionales que atienden los niños. Y hoy por hoy me quedo contenta que de alguna manera, si bien vamos despacio, la genética médica está atravesando todas las especialidades. Porque eso es importante saberlo, o sea, que quien habla de pediatría tiene que saber algo de genética, quien habla en la especialidad médica, me refiero en principio. O por lo menos tenerla en cuenta, ¿no? O sea, considerarla porque necesariamente está involucrada la genética, en todas las especialidades, en la farmacología, en cardiología, en neurología, en pediatría, en endocrinología. También es importante que el resto del equipo de ciencias de la salud, y ahí nos estamos refiriendo a los fisiatras, a los psicopedagogos, a los psicoterapeutas, a los fonoaudiólogos, que también necesariamente tienen que saber, porque este conocimiento genómico y genético está cada vez avanzando más rápidamente y la gente tiene que tener en su poder las herramientas para tomar la decisión, claro, porque eso es un derecho. Entonces, me parece que es relevante. De todas formas, creo que también hay algo que hicieron los científicos que creo que fue un logro de la pandemia, ¿no? Y los doctores que hemos tenido también, que han podido comunicar o han aprendido a comunicar de una forma mucho más fácil a la gente de qué se trata lo que quieren hablar. Porque la verdad que hablar en términos científicos para la gente común es muy difícil, es difícil de entenderlo. Pero hoy por hoy, si tuvieras que decir, tienen que entender tal y tal cosa para saber de genética, o por lo menos para entender la genética, ¿qué les dirías? El mensaje, por ejemplo, comentaron de anomalías congénitas. Digo, venimos de dos eventos. Uno que fue en Sudáfrica, que se hizo un evento sobre enfermedades raras, entre otros. Y participamos justamente en un simposio muy importante que juntaba el movimiento asociativo, porque las familias con niños, y seguramente en este living han venido muchas, con niños con problemas, por ejemplo, con enfermedades raras, tienen un rol fundamental para transformar realidades. Entonces es la ciencia con las familias. Eso se hizo en Sudáfrica. Después volvimos por un evento en Chile, donde se cumplió el Día Mundial de los Defectos Congénitos, con la finalidad de sensibilizar a las personas en relación al conocimiento. Entonces, por ejemplo, las mamás y las familias tienen que saber que
el único defecto congénito 100% prevenible es no tomar bebida alcohólica, por ejemplo. Y eso la gente no lo sabe, o sea, no tomar un poquitito, no, es cero consumo de alcohol y lo ideal sería planificar la gestación, ¿verdad? Y previo a eso ya empezar con con un cuerpo una limpio, conducta. digamos. Sí, y además con una nutrición adecuada. Entonces, punto número 1, alcohol. Prevención es la única, que es 100% porque es una decisión. Y no solo durante la gestación, sino después también, porque el amamantamiento... La lactancia. Exacto, Claro. la lactancia materna también tiene un compromiso y no nos olvidemos que el desarrollo cerebral no se extiende solo en el periodo embrionario y fetal. Sigue hasta los primeros 3 años de vida, que es la primera infancia, y es crítico. Por ejemplo, enfermedades maternas. Las mamás que no se controlan el azúcar, por ejemplo, la diabetes aumenta el riesgo de malformaciones congénitas. Medicamentos, ¿verdad? Hay mamás que tienen que usar medicamentos para la epilepsia, por ejemplo, y también aumenta el riesgo de anomalías congénitas. El ácido fólico, que lo comemos en realidad en la harina, en el pan, ¿verdad? Que están foladas las pastas también, que tú estuviste en MasterChef, ahí está. Entonces, en general, las harinas y las pastas están foladas. Pero eso es una protección, digamos, poblacional. Pero las familias que ya han tenido un niño con un defecto del tubo neural, ¿verdad? Que es la mayoría es como la columna que no se cierra completamente para que la audiencia comprenda, se requiere una medicación extra. O sea, con eso que uno come con pan o pasta no es suficiente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Son estas acciones que se traducen en información. No requieren tantos costos, sino que requieren educación para la salud. Lo mismo que pasó, ¿se acuerdan en Brasil con la epidemia del virus Zika? Sí. Bueno, es ese mosquito que lo conocemos todos, tiene adentro el virus y ese virus produce malformaciones fetales, específicamente microcefalia, o sea, la cabeza pequeña y otro compromiso neurológico. Entonces, es por eso que es muy importante que las mamás y los papás planifiquen el embarazo. Creo que eso es el desideratum, o sea, lo más importante para evitar anomalías congénitas que son frecuentes y entre el 50 y el 70% con acciones sencillas pueden ser prevenibles. Es interesantísimo lo que está diciendo, realmente creo que estamos todos enfrascados en cada palabra, pero quisiera detenerme en algunas cosas que comentó que me parecen más todavía importantes. Una es eso, el 100% de las madres que me ha tocado entrevistar que terminan decantando en una enfermedad compleja de sus hijos ha sido porque ellas se dieron cuenta con su intuición maternal en el ámbito de la familia que algo estaba mal, que fue clave para agarrarlo a tiempo. Y lo segundo es que lo que noto es que cada vez más, y creo que eso va de la mano con su especialidad, encuentran el diagnóstico. Porque yo veo que hace no tantos años estaba la dificultad, había algo que estaba mal, pero se dejaba estar porque no había nada que hacer, ni siquiera se podía saber qué tenían. Ahora, no solo se detecta, sino que se conectan entre familias que lo tienen y además existen posibilidades de algo que hace 5 años era impensable poder encontrar un camino, ahora sí. Exactamente. Bueno, se habla la denominada, ustedes quizás conocen la palabra, odisea diagnóstica. Para las enfermedades raras, años atrás el promedio era 8 años. Ahora, a nivel internacional, este plazo ha sido disminuido a 4 años. Pero programas como programas de difusión, son los que pueden hacer la diferencia. Cuando nosotros atendemos a los pacientes en la clínica, a veces es verdad que el diagnóstico puede ser duro, pero como le decimos a las familias, a los pacientes, son privilegiados. Privilegiados en el sentido que su niño, si puede tener un problema grave, pero lo está diagnosticando al año, lo está diagnosticando a los 2 años. Hemos tenido en nuestra experiencia clínica pacientes que han transitado por muchos especialistas y después demoran 10 o más años en llegar al diagnóstico. O el ay madre, porque eso también pasa. Ay madre, no se preocupe, ay madre, no exagere, eso también pasa. Eso es una realidad, lo vivimos, pero por eso es que nosotros estamos trabajando desde estos lugares que nos está tocando representar y vincular a nivel latinoamericano y a nivel mundial, que eso es lo que puede hacer la diferencia.
la información, porque con una información categórica y sensibilizar a todos, o sea, no solamente a la población general, a los colegas que trabajan, porque, a ver, tenemos que derribar, saben que hay muchas barreras. Ustedes mostraron ahí unos dibujitos así muy interesantes y a veces hay como un preconcepto que genética es muy difícil, que genética es compleja, que genética es cara, y en realidad es verdad eso también, pero lo contrario también es verdad, que si uno le explica bien, no es tan difícil, que hay muchas cuestiones que se resuelven con voluntad política y con información. Estos ejemplos que yo les di, no estamos hablando de ningún diagnóstico molecular, genómico, sofisticado ni costoso. Estamos hablando de información. La edad materna, por ejemplo. Sabemos que a partir de los 35 años, la edad materna aumenta el riesgo de anomalías congénitas en general, pero específicamente más de los cromosomas. ¿Se acuerdan lo que son los cromosomas? Sí. Que son las partículas que están adentro de las células, que es como que fuera una enciclopedia donde está la información. Pero hoy tenemos tecnologías para diagnosticar anomalías cromosómicas alrededor de las 9 semanas de gestación. Porque con esto era realmente, en mi época de estudiante, era totalmente impensado. Previamente no, que sacar es difícil saberlo. ¿Cómo decís? Previamente, antes de concebir un embarazo. Bueno, en realidad sí, existe el asesoramiento preconcepcional y esto en el mundo, y eso se está haciendo, que hay, las parejas se pueden someter, no necesariamente las parejas que están haciendo reproducción asistida, cualquier pareja puede ver si tienen genes recesivos, ¿verdad? Para que entiendan las personas es así, una enfermedad recesiva es cuando el papá y la mamá, los dos la tienen y tienen chances de tener un hijo afectado. Esa chance es de 1 en 4. Por ejemplo, en la fibrosis quística. La fibrosis quística es una de las enfermedades que se usa para diagnóstico de pesquisa neonatal en nuestro país de hace varios años, ¿verdad? Entonces, si los papás son portadores, tienen chance de tener un hijo afectado. Y las mujeres y los hombres pueden hacer una consulta de asesoramiento genético y en ese sentido pueden saber para cuáles genes ellos son portadores y eventualmente tomar una decisión de una reproducción asistida o evaluar su embarazo. O sea que hoy esa tecnología es posible. Porque ha ido muy rápido. Entonces tenemos que ayornarnos a toda esa información y tenemos que tener conocimiento de toda esa información. Doctora, la verdad que es un placer haberla recibido. Cada palabra que nos dijo, la verdad que creo que el otro lado de la pantalla también fue recibida de una forma clara, que eso está bueno también para la gente, ¿no? Me parece súper importante. La esperanza también para muchas personas que están pasando por situaciones difíciles quizás con sus niños, de encontrar una solución, a los papás que quieren tener sus hijos también y que el día de mañana poder tener hijos sanos, que eso es importante. Entonces, nos quedó cortísimo hablar porque seguramente tenemos un montón de preguntas más con Vero para hacerle, pero le queremos agradecer y felicitarla porque es un orgullo que una uruguaya sea en este momento la presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Genética Humana. La verdad es un orgullo como mujeres también, sobre todo en este día tan especial, lo celebramos. Bueno, muchísimas gracias y no olvidarnos que hoy es el Día de la Mujer y el tema del cáncer de mama, que es un tema muy importante para las mujeres y podemos hacer diagnóstico y prevención. Y el componente genético es fundamental. Así que yo les quería dejar ese mensaje y les quería agradecer realmente este espacio porque esto es lo que va a hacer la diferencia, la comunicación, porque cuando nos despedimos en el Congreso de África dijimos que la genética médica tiene que estar al servicio de todas las personas en todas las edades. Y eso es así. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a usted. Nosotros continuamos con La Mañana en Casa, nos vamos al móvil, ¿te parece? ¿Con Maru? Exacto, tenemos a Maru que sigue hablando sobre la temática de hoy, está con Lilian Celiberti, así que adelante Maru y Fede.